Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. Frutos naturales de la opresión. Devocional por el pastor Alejandro Amorocho. Génesis capítulo 31, versículo 41 dice: Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. En el libro de Génesis encontramos la historia de Jacob, quien fue oprimido por su suegro Labán durante los años que trabajó para él. Labán era un hombre astuto y codicioso que buscaba su propio beneficio sin importar el costo para los demás. Inicialmente, Jacob acordó trabajar 7 años para Labán a cambio de casarse con su hija Raquel, pero Labán lo engañó y le dio a Lea como esposa. Luego tuvo que trabajar otros 7 años para poder casarse con Raquel. Después de esos 14 años de servicio, Jacob acordó con Labán que podría quedarse con las ovejas y cabras de color manchado o moteado, como pago por continuar cuidando el rebaño. Sin embargo, Labán cambió constantemente las reglas, apartando las ovejas y cabras que debían ser la paga de Jacob. Esto llevó a Jacob a idear un plan para aumentar su propio rebaño, colocando varas delgadas de álamo, almendro y castaño, descortezadas en parte frente a los animales cuando iban a beber agua. De esta manera, las crías nacían manchadas y moteadas, y Jacob aumentaba su riqueza. Labán, al ver que Jacob se estaba enriqueciendo, cambió nuevamente las condiciones del acuerdo, oprimiéndolo aún más. Esta situación llevó a Jacob a tomar la decisión de huir con su familia y sus bienes, lejos de la opresión de Labán. En este contexto, Jacob se queja ante Labán de la injusticia y la opresión que ha sufrido durante los 20 años que ha trabajado para él. Esta historia nos muestra los frutos amargos que crecen cuando se permite que la codicia, el engaño y el abuso de poder se arraiguen en las relaciones humanas. Uno de los frutos naturales de la opresión que vemos en esta historia es la desconfianza y la ruptura de las relaciones. Labán, movido por su codicia, traicionó repetidamente la confianza de Jacob, cambiando constantemente los términos de su acuerdo laboral. Esto sembraría una profunda desconfianza en el corazón de Jacob hacia su suegro, dañando irreparablemente su relación. Otro fruto evidente es la amargura y el resentimiento. Después de tantos años de ser oprimido y explotado, es natural que Jacob sintiera un profundo resentimiento hacia Labán. La amargura puede ser un veneno que corroe el alma y nos aleja de Dios si no se enfrenta con sabiduría y perdón. La opresión también produce desesperanza y falta de motivación. Al ver que sus esfuerzos eran constantemente menospreciados y que no recibía la recompensa justa, Jacob pudo haber caído en un estado de desesperanza, sintiendo que nada de lo que hiciera importaba. Otro fruto amargo es la pérdida de dignidad y autoestima. Ser oprimido y tratado injustamente puede hacer que la persona sienta que no tiene valor ni derechos, dañando su propia percepción de sí mismo. Además, la opresión puede llevar a conductas desesperadas y poco éticas. En última instancia, la opresión va en contra del plan de Dios para las relaciones humanas. Dios desea que nos tratemos con justicia, respeto y amor mutuo. Cuando permitimos que la opresión se arraigue, nos alejamos de los principios divinos y abrimos la puerta al pecado y a la destrucción. Sin embargo, esta historia también nos enseña que Dios es fiel y puede liberar a su pueblo de la opresión. A pesar de los frutos amargos que Jacob tuvo que enfrentar, Dios lo guió y lo libró de la opresión de Labán, permitiéndole establecer su propia familia y heredar la promesa hecha a Abraham. Así, los frutos naturales de la opresión son una advertencia para que no permitamos que estas actitudes y conductas destructivas se arraiguen en nuestras vidas y relaciones. Debemos estar atentos y resistir cualquier forma de opresión, buscando siempre la justicia, el amor y la misericordia que Dios nos enseña.
La opresión es un fruto amargo que crece en el corazón de aquellos que se dejan dominar por la codicia, el egoísmo y el engaño. Labán, movido por su avaricia, oprimió a Jacob, explotándolo y cambiando repetidamente los términos de su acuerdo. Esta situación nos recuerda que la opresión es un pecado grave que va en contra de los principios de justicia y amor que Dios nos enseña en su palabra. Jesús vino a liberarnos de toda forma de opresión, tanto espiritual como física. Él mismo fue oprimido y afligido, pero su sufrimiento nos redimió y nos trajo la libertad verdadera. Jesús sufrió la opresión de las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Fue acusado injustamente, juzgado y condenado a muerte. Sin embargo, su sacrificio en la cruz nos liberó del pecado y de la esclavitud del mal. Como seguidores de Cristo estamos llamados a ser agentes de liberación en un mundo lleno de opresión, defendiendo a los oprimidos y luchando contra toda forma de injusticia. Esto implica no solo denunciar y resistir la opresión, sino también trabajar activamente por la justicia, la compasión y la reconciliación. Debemos ser luz en medio de las tinieblas, llevando el mensaje de libertad y esperanza que Jesús nos trajo. La opresión puede manifestarse de muchas formas en nuestras vidas. En el lugar de trabajo, en las relaciones personales, en la sociedad o incluso dentro de la propia familia. Debemos estar atentos y resistir cualquier intento de oprimirnos o de oprimir a otros. Esto implica ser valientes y defender la justicia, incluso cuando hacerlo pueda ser difícil o costoso. En el ámbito laboral, la opresión puede tomar la forma de explotación, acoso, discriminación o condiciones de trabajos injustas. Como cristianos, debemos alzar nuestra voz contra estas prácticas y luchar por la dignidad y los derechos. En nuestras relaciones personales debemos cuidarnos de no ser opresores ni permitir que otros nos opriman con su comportamiento abusivo, manipulador o controlador. En la sociedad debemos ser conscientes de las formas sistémicas de opresión, como la pobreza, la discriminación racial y debemos trabajar para erradicarlas. Incluso dentro de la familia puede haber formas sutiles de opresión, como el abuso emocional, la manipulación o el control excesivo. Como cristianos, debemos promover relaciones saludables basadas en el amor, el respeto y la libertad. La opresión tiene consecuencias devastadoras, tanto para quien las ejerce como para quien las sufre. Para el opresor, la opresión corrompe el corazón y lo aleja de Dios. Al obsesionarse por el poder, la codicia y el control, el opresor pierde de vista los valores del reino de Dios y se enreda en las trampas del pecado. Esto puede llevar a una vida de amargura, miedo y desconfianza, alejada de la verdadera paz y felicidad que solo Dios puede dar. Para Labán, que era el opresor, las consecuencias a largo plazo fueron la pérdida de la confianza y el respeto de su familia. Sus hijos lo acusaron de quitarle a Jacob lo que le pertenecía y finalmente Jacob huyó con su familia y sus bienes, alejándose de la influencia opresora de Labán. La codicia de Labán lo llevó a perder a su yerno y a sus nietos, destruyendo los lazos familiares. Para el oprimido, las consecuencias pueden ser igualmente graves. La opresión puede generar sentimientos de impotencia, resentimiento, desesperanza y baja autoestima. Puede causar traumas emocionales y psicológicos profundos que, si no se enfrentan con la ayuda de Dios, pueden llevar a la amargura y a la desconfianza hacia Él y hacia los demás. Para Jacob, las 2 décadas de opresión y engaño por parte de Labán dejaron profundas cicatrices emocionales y psicológicas. Aunque Dios lo bendijo material y espiritualmente, Jacob tuvo que cargar con el peso de la desconfianza, la amargura y el resentimiento generados por la injusticia que sufrió. Además, la opresión puede tener un impacto negativo en la autoestima y la dignidad de la persona oprimida. Jacob pudo haber sentido que no valía lo suficiente como para ser tratado con justicia y respeto por su suegro. Esta falta de valor propio puede llevar a conductas autodestructivas o a permitir que la opresión continúe. Lamentablemente, la opresión también puede estar presente dentro de la iglesia cristiana, donde algunos pastores o líderes abusan de su autoridad para oprimir y controlar a la congregación. Esto puede tomar la forma de manipulación emocional, explotación financiera o incluso abuso espiritual. Cuando los líderes religiosos oprimen a su congregación, las consecuencias son devastadoras.
Se pierde la confianza en el liderazgo, se siembra la desunión y la amargura y se daña la credibilidad del testimonio cristiano. Además, las personas pueden alejarse de la iglesia y de su fe, sintiéndose traicionadas y desilusionadas. Es importante reconocer que la opresión dentro de la iglesia va en contra de los principios fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Jesús mismo fue oprimido y afligido, pero respondió con amor y misericordia, nunca con abuso de poder o control. En última instancia, la opresión va en contra del propósito de Dios para la humanidad, que es vivir en armonía, justicia y amor. Cuando permitimos que la opresión se arraigue en nuestras vidas y sociedades, nos alejamos del plan redentor de Dios y nos sometemos a las fuerzas destructivas del mal. Debemos estar en guardia contra la tentación de oprimir a otros, ya sea por codicia, envidia o deseo de control. Estas actitudes abren la puerta al pecado y nos apartan del camino de Dios. La codicia, como la que mostró Labán, puede llevarnos a explotar y oprimir a otros en busca de nuestro propio beneficio. La envidia nos puede hacer desear el daño o la desgracia de aquellos que consideramos más afortunados, oprimiéndolos en nuestros pensamientos y acciones. El deseo de control puede llevarnos a manipular y dominar a los demás, quitándoles su libertad y dignidad. Tampoco debemos permitir que otros nos opriman, pues eso sería renunciar a la libertad que Cristo nos ha dado. A veces, por miedo, inseguridad o falta de estimación propia, podemos caer en la trampa de aceptar la opresión de otros, creyendo que no merecemos algo mejor. Pero Jesús vino a liberarnos de toda atadura y a darnos una vida abundante y llena de propósito. El diablo es el gran opresor y desea mantenernos esclavizados por el pecado y las ataduras de este mundo. Sus tácticas son sutiles y engañosas, tratando de hacernos creer que la opresión es normal o inevitable. Puede presentar la opresión como una forma de poder o control, haciéndola parecer atractiva a nuestros deseos egoístas. Debemos estar alerta para no caer en sus trampas de opresión, ya sean sutiles o evidentes. El diablo puede usar nuestras propias debilidades y heridas para oprimirnos, sembrarnos semillas de amargura, resentimiento y desesperanza en nuestros corazones. Puede tentarnos a oprimir a otros para satisfacer nuestros deseos de venganza o autoafirmación. Solo en la verdad de Dios encontraremos la auténtica libertad. Su palabra nos enseña que fuimos creados para vivir en libertad y que Jesús vino a liberarnos de toda atadura. Cuando permanecemos firmes en la verdad y nos revestimos de la armadura de Dios, el diablo no puede oprimirnos ni engañarnos. Jesús nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Él nos llama a ser instrumentos de su liberación. Jesús mismo fue oprimido y afligido por las autoridades de su tiempo, pero en lugar de responder con violencia o amargura, respondió con amor y perdón. Él nos enseña que la verdadera libertad no se obtiene a través de la opresión de otros, sino a través del sacrificio y la entrega por los demás. Jesús nos muestra que la libertad verdadera viene de una relación íntima con Dios y de vivir según sus principios de justicia, misericordia y amor. Él nos libera de la esclavitud del pecado y nos da la capacidad de amar a nuestros enemigos y perdonar a quienes nos oprimen. Al mismo tiempo, Jesús nos reta a luchar contra la injusticia y la opresión, pero no con métodos mundanos, sino con las armas poderosas del amor, la verdad y la no violencia. Él nos llama a ser valientes y a enfrentar los sistemas de opresión con valentía, pero siempre guiados por el Espíritu Santo. En nuestro mundo actual, hay muchas formas de opresiones que debemos enfrentar: la pobreza extrema, la discriminación racial, la explotación laboral, la violencia doméstica, la trata de personas, entre otras. Como cristianos debemos estar comprometidos con la lucha contra estas injusticias, siguiendo el ejemplo de Jesús. También debemos ser conscientes de las formas sutiles de opresión que pueden estar presentes en nuestras propias vidas y comunidades. La discriminación, el racismo, el machismo y otras actitudes opresoras pueden filtrarse incluso en nuestras iglesias y hogares. Debemos estar dispuestos a examinar nuestros propios prejuicios y a trabajar por erradicar cualquier forma de opresión en nuestro entorno. Además,
Debemos ofrecer apoyo y sanidad a aquellos que han sido víctimas de opresión. Muchas personas cargan con traumas emocionales y psicológicos profundos debido a la opresión que han sufrido. Como iglesia, debemos brindar espacios seguros para el perdón, la sanidad y la restauración. Si aún no conoces a Jesucristo, te invito a aceptarlo como tu Salvador y Libertador. Él vino para romper toda cadena de opresión y darte una vida abundante y libre. No permanezcas más tiempo en la esclavitud del pecado. Ven a Él, arrepiéntete, pide perdón y encontrarás la verdadera libertad. Al aceptar a Jesús como tu Salvador, estarás renunciando a la opresión del pecado y del diablo, y abrazando la libertad que solo Jesús puede darte. Oremos. Señor Jesús, gracias por venir a liberarme de toda forma de opresión. Perdóname por las veces que he permitido que la opresión me esclavice o me amargue el corazón. Ayúdame a confiar plenamente en ti, el gran libertador, y a luchar contra la injusticia con amor y sabiduría. Usa mi vida, Señor, como instrumento de tu liberación para aquellos que están oprimidos. Sáname de cualquier herida causada por la opresión y restaura mi alma con tu amor y gracia. Dame un corazón compasivo y valiente para defender a los oprimidos y denunciar la injusticia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.